Ujú. Ya, entonces, habíamos quedado con que se terminaban afectando muy rápido, ya dentro de lo que yo puedo ir evaluando a ese paciente. Entonces, ¿en qué me tengo que concentrar? En diagnosticarlo pronto, ya. Si tengo la sospecha, si que no tiene ninguna factor de riesgo como algún tipo de infección de virus hepatitis, si no tengo ninguna factor de riesgo, por ejemplo, de hábitos, ya sea alcohol, sea alimentación, en la que empiece con trastornos crónicos o incluso agudos de algo hepático, sospecho también esta posibilidad, ¿ya? Si tiene, por ejemplo, antecedentes autoinmunes asociados, sospecharla directamente, dirigidamente. Cosa de que pueda actuar pronto, ya que el tratamiento finalmente es con inmunosupresión o dependiendo de si la progresión es demasiado al momento del diagnóstico, el trasplante, ¿ya? Habitualmente, como habíamos dicho, son mujeres, pero en pacientes relativamente jóvenes o de edad adulta media, ¿ya? Entonces tengo harta posibilidad de tener buena respuesta al trasplante, ¿ya? Así que habitualmente tienden a tener prioridad en la búsqueda de un donador. Lo otro es que 20% de los trasplantados pueden volver a presentar el cuadro, ¿ya? Por eso es importante mantenerle seguimiento a esto, eh, a esta patología, ¿ya? Porque finalmente es un cuadro en el que, por más que saque el hígado, mi sistema inmune va a seguir teniendo esa respuesta frente al hígado, ya no es algo específico de mi hígado, pero sí, sí. Ya, esto lo dejé un poco resumido, ya, para que no se dilatara tanto. La lesión hepática inducida por los fármacos tóxicos, ya, habitualmente son lesiones agudas, ya, para que lo tengan en cuenta. ¿Puede tener lesiones crónicas? Sí, habitualmente son la minoría, ya, pero eh, habitualmente voy a tener lesiones inmediatas o lesiones que toman meses en lesionar. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, estar consumiendo crónicamente un medicamento en la que voy a ver la lesión a largo plazo, ¿ya? Pero también puede haber, tal como les decía, una hepatotoxicidad directa o hipersensibilidad, ¿ya? Por lo tanto, eso va a generar o definir qué tan crónico sea mi cuadro, que es más por la ingesta crónica que por la lesión crónica, ¿ya? Habitualmente cuando dejo de tomarla, esto debería empezar a mejorar, ¿ya? Rápidamente. Lo malo es que si no lo logro o sea, o no me doy cuenta hasta que genere un daño irreversible, un daño crónico, probablemente esa reparación vaya a ser eh, ineficiente, ¿ya? Entonces, muchas veces dosis dependiente, ¿ya? Eh, Porque se genera una acumulación hepática del fármaco o de su metabolito que va a generar al pasar por el citocromo P450, ¿ya? No tiene ningún patrón histológico específico, ¿ya? Así que siempre se recomienda descartar hepatitis virales previamente a esto, ¿ya? Con exámenes de sangre. Por lo tanto, bueno, uy, se me pegó, ahí está. Por lo tanto, aquí tenemos algunas de los patrones de lesión, ya los hallazgos morfológicos que vamos a encontrar y las sustancias que están asociadas a esa alteración, ¿ya? Entonces, para que lo revisen después, eh, la verdad es que principalmente me quedo, por ejemplo, con la amiodarona y el etanol, que van a generar este hígado graso, ¿ya? Que no es tan común de ver, por así decirlo, en otra patología que no sea la esteatohepatosis, ¿ya? Esteatopatitis tipo o esteatosis hepática en primera instancia. Y me quedo también con las que son asociadas a, por ejemplo, paracetamol, que es de uso
muy habitual, ¿ya? Así que esas son como las de las que más me importan. ¿Ya? Por otra parte, una de las patologías más fuertes que tiene el hígado, y ahí es de las que más vamos a ver, ya que son las enfermedades del hígado graso, que por un lado está la hepatopatía alcohólica y la esteatosis no alcohólica, ¿ya? Entonces, vamos a tener que entender que eh, ambas van a generar este hígado graso, ¿ya? Solamente que una va a tener una evolución secuencial y la otra va a tener una evolución que puede ir a saltos dependiendo de qué tanto lo dañe. Y me refiero a la parte del alcohol. O sea, si mi consumo eh, es crónico, voy a tener un cierto patrón crónico, pero si yo, por ejemplo, eh, como lesiones agudas, o sea, consumo problemático en el que tengo una transgresión con el alcohol, probablemente vayan a generar saltos en esto allá, ¿no? Voy a tener lesiones más agudas que se pueden transformar en severas, obviamente. Entonces, esto es lo que le hablaba de la patopatía alcohólica, ¿ya? El hígado normal puede pasar a estatosis por una exposición crónica, ¿ya? Y que puede revertir a hígado normal por su abstinencia, pero su exposición continua, y esto es como sería como lo secuencial, que progrese a cirrosis, ¿ya? Y que genere las fibrosis y los nódulos regenerativos, ¿ya? Por otro lado, si yo tengo una exposición intensa a la transgresión, como les hablaba, se puede generar una hepatitis, ¿ya? Directamente. Entonces voy a generar una necrosis de las células hepáticas, inflamación y cuerpos de Mallory, ¿ya? Además, cambios grasos, ¿ya? Pero son como incrustaciones lipídicas muy puntuales, ¿cómo se llama esto? Muy localizadas, ¿ya? Entonces, la principal causa de hepatopatía en la mayor parte de los países de Occidente, ya existen estas tres formas solapadas, que son la estatosis hepática o el hígado graso alcohólico, la esteatopatitis alcohólica, ¿ya? Y la esteatofibrosis alcohólica, o también podemos hacer un símil con la cirrosis alcohólica, ¿ya? Eh, Se podrían separar solamente porque eh, la esteatofibrosis contiene la cirrosis alcohólica. La cirrosis alcohólica sería como la progresión final de esta esteatofibrosis. Estas serían como las primeras lesiones fibróticas, las primeras lesiones cicatriciales, ¿ya? Y entonces, eh, ¿qué me puede provocar la hepatopatía alcohólica? Por ejemplo, una ingesta sostenida de 40 a 60 miligramos, o sea, perdón, gramos de alcohol al día, ¿ya? Por 10 días, ¿ya? Desde ese patrón, desde ese consumo, yo ya lo puedo considerar una ingesta que me va a generar una hepatopatía alcohólica, ¿ya? Para que lo tengan claro, son más o menos 2,5 a 4 botellines de cerveza, ¿ya? Y esto lo pueden calcular, de hecho les puedo mandar el link para que calculen los gramos de alcohol según el alcohol que están consumiendo y que son suficientes para diagnosticar la hepatopatía, ¿ya? Ahora, aún así, hay ciertas bibliografías que son mucho más severas, que hablan que hasta desde 40 gramos de alcohol a la semana yo ya puedo asociarlo a una causa alcohólica, ¿ya? ¿A qué me refiero? Con que yo no puedo, o según estas bibliografías, que son ya más estrictas, yo no puedo descartar la posibilidad de algo alcohólico, ¿ya? O de algo, de lesiones por alcohol con ese valor. O sea, no puedo, o sea, si me tomo 2,5 botellines de cerveza en la semana, ¿ya? En toda la semana, ya puedo no puedo descartar eso o no puedo diagnosticar otra hepatopatía si no descarto el alcohol. En su mayor factor de riesgo es la consistencia del consumo diario, más que
¿cómo se llama esto? Que consumir de manera aguda, ¿ya? Pero tal como vimos, también genera sus propias lesiones, por así decirlo. Y la estatosis se produce por un trastorno en la formación y la secreción de las lipoproteínas que genera el daño directo, el aumento del catabolismo periférico de la grasa, ¿ya? Y el aumento de la biosíntesis de lípidos, ¿ya? Eso es la estatosis en sí, ¿ya? La primera parte de esto, ¿ya? La hepatitis, por su parte, ya se va a generar ya por ¿cómo se llama esto? La degradación clásica o fisiológica del alcohol en el cuerpo, ¿ya? Que lo que va a hacer es que el acetalaldehído va a generar la peroxidación de los lípidos y estos generan estos como conjuntos, aductos o como, sí, como un conjunto de acetaldehído proteína, ¿ya? Entonces lo que van a hacer es que van a disminuir la función de estas proteínas específicas, ¿ya? Porque se van a estar como adhiriendo este acetalaldehído, ¿ya? Esto va a generar aumento de metabolito, ¿ya? Más producción de productos oxigenados, ¿ya? Producidos por el citocromo P450. Esto va a afectar la síntesis del glutatión, que habitualmente es un antioxidante, que va a bajar los productos resultantes de oxidación y va a haber una disminución de la perfusión por afectación directa de la parte sinusoidal, ¿ya? Entonces va a haber una afección de la irrigación directa del hígado. Entonces tenemos esta inclusión grasa, ya que se va a estar generando ¿cómo se llama esto? El trastorno como lipídico y la biosíntesis de lípidos, por una parte, ¿ya? Y el daño directo que va a estar generando tanto el acetaldehído, ¿ya? Como también como los efectos indirectos sobre los productos reactantes de ¿qué son estos? Oxidantes o de oxidación. ¿Ya? Y por otra parte, y por último, existe un aumento de la permeabilidad para el ingreso de las bacterias del tubo digestivo. Esto a su vez va a generar como pequeñas infecciones a nivel hepática que van a generar mayor inflamación, por tanto van a empeorar el cuadro, ¿ya? Pero esto no es lo principal, ¿ya? Solamente es como otro causa que lo empeora, que lo agrava. Entonces, ¿ya? ¿Cómo se asocia con la cirrosis o cómo evoluciona con la cirrosis? Que pese a la alta asociación de las lesiones presirróticas como la estatosis y la estatopatitis alcohólica, solamente un 15 al 20% de los altos consumidores de alcohol terminan con cirrosis. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Es que no todos los pacientes alcohólicos van a terminar en cirrosis porque sigan tomando, ¿ya? A lo que sí o sí van a progresar por todos los mecanismos que vimos, va a ser hasta una esteatopatitis, ¿ya? Pero la cirrosis en sí puede que haya otros factores que lleven a cirrosis, ¿ya? A los pacientes alcohólicos, ¿ya? Por eso vemos muchos pacientes alcohólicos que duran tantos años, tantos años, tantos años, y que no los vemos con insuficiencia hepática crónica, con cirrosis severa. eh, y en cambio vemos a pacientes que, no sé, se han afectado por esteatosis no alcohólica y han evolucionado muy desfavorablemente. O sea, los vemos hospitalizados, los vemos con esta cirrosis, perdón, esta asitis severa, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Por eso pueden ver a pacientes alcohólicos durar tantos años, muchas veces. Eh, entonces, ¿qué otros factores predisponentes se asocian? Y que puede haber mayor afectación solamente en mujeres, asociada al metabolismo específico del alcohol y su mayor exposición estrogénica, ya hemos hablado antes, también que se asocia a, la- a los virus de hepatitis, ¿ya? O a las infecciones virales, y que se relacionan con una activación de células de Kupffer
por tanto, activación de células estrelladas y a su vez fibrosis. La etnia se ha visto cierta relación con mayor afectación en afroamericanos por algún tipo de polimorfismo enzimático y algunas que otras comorbilidades que en verdad se entiende como la patología. Si tengo dos patologías frente a un mismo órgano, obviamente vaya a tener mayor afectación y mayor respuesta, ¿cómo se llama esto? Inmunitaria frente a ese daño. Ya como las infecciones virales hepáticas concomitantes, la acumulación de hierro, ya, o el uso de algún medicamento. Entonces, un poco de clínica y histología de la hepatitis alcohólica. Eh, la estatosis hepática, por una parte, habitualmente es asintomática, ¿ya? Puede proseguir con una cierta hepatomegalia, algún leve incremento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina total, ¿ya? Por, o sea, como asociándose a algo más colestásico, ¿ya? Pero tener en cuenta que esto puede estar como puede no estar, ¿ya? Presenta ciertas gotículas microvesiculares en los hepatocitos, ¿ya? Que son estas que están acá, ¿ya? Y que pueden progresar a macrovesiculares y que desplazan el núcleo al mantener el consumo sostenido. El hígado en este momento sigue siendo blando, pero se pone rugoso y un poco amarillento por esta grasa que está afectando al hígado. La hepatitis alcohólica, por otro lado, o la esteatopatitis alcohólica, ya presenta cierto malestar abdominal, cierta anorexia, entonces vemos a este paciente como más enflaquecido, ¿ya? Asociado a patomegalia ya dolorosa, de inicio rápido y que posteriormente se genera habitualmente posterior a la ingesta abundante de alcohol, ¿ya? Asociado a vómitos muchas veces. ¿Ya? La intensidad de los síntomas va en directa relación a la gravedad con la que progrese este daño por hepatitis, o este daño agudo, ¿ya? La fosfatasa alcalina y la bilirrubina total van a estar marcadamente elevadas, además de una leucocitosis neutrófila, ¿ya? Predominantemente neutrófila. Y tiene un 10 a un 20% de mortalidad porque se genera esta degeneración balonizante, la necrosis de los hepatocitos, ¿ya? Estos cuerpos de Malorigen, ¿ya? Que van a generar esta eosinofilia intracelular, la reacción en neutrófila, ¿ya? Como lo vemos, pues, aquí y aquí, ¿ya? Y esto es la eosinofilia intracelular. Reacción mononuclear portal y periportal y los inicios de la fibrosis, ya que es la que vamos a ver en la siguiente, que es la cirrosis alcohólica. Y las manifestaciones son similares a la cirrosis por alguna otra causa, ¿ya? Como vimos, habitualmente los pacientes con cirrosis van a tener eh, cuadros similares o cuadros asociados a una insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces, las manifestaciones me refiero a eso, ¿ya? Se va a generar la activación de la célula estrellada, la fibrosis densa con más nódulos regenerativos que son prominentes. Ya si se fijan acá, se ven todas estas como fibrosis en la parte morada y en la parte rosada son estos nódulos de regeneración, que finalmente es lo que les hablaba en su momento, como cuando ya tengo la lesión, el hígado va a tratar de como recuperarse de ciertos como porciones de los hepatocitos. Y cuando ya no tengo respuesta, empiezan a reaccionar las células madre y generan estas como bolas, finalmente, de células eh, como de hepatocitos no funcionales o de hepatocitos eh, disfuncionales. ¿Ya? Entonces, el mejor factor pronóstico de la enfermedad es la abstinencia, ¿ya? Incluso en etapas avanzadas. De hecho, se ha visto hasta cirrosis que han mejorado su pronóstico de vida solamente por la abstinencia, ¿ya? Sí, muchas veces con todas las complicaciones que conlleva una insuficiencia hepática, pero la falla hepática, ¿cómo se llama esto? Final o mortal no va a generarse, ¿ya?
Dentro de las complicaciones, algún tipo de coma hepático, ya, y eso lo precede una encefalopatía, hemorragia digestiva, ya, infecciones interrecurrentes, porque va a estar propenso a una disminución de su sistema inmune, ya, síndrome hepatorenal y el carcinoma hepatocelular. Por otro lado, tenemos, o en las enfermedades de hígado graso, también hablamos que no solamente eran las alcohólicas, sino que también teníamos las por hígado graso no alcohólico. Y creo que recuerden esa sigla, por así decirlo. Ah, espera, ahora sí, esa sigla, por así decirlo, porque van a ver que se parecen, ¿ya? Esa sigla, a lo que me refiero es con enfermedad de hígado graso no alcohólica, ¿ya? O una esteatosis no alcohólica, ¿ya? El, enfermedad de esteatosis no alcohólica, ¿ya? Este patrón va a tener todas estas enfermedades subyacentes, ¿ya? Que es la que les hablaba que iba a ser continua, ya que iba a ser en evolución. La primera es el hígado graso no alcohólico, que tiene la estatosis mayor al 5% del tejido. Esta es la esteatohepatitis no alcohólica, ¿ya? Y por último la cirrosis, ¿ya? Eh, Patología que es altamente prevalente, ¿ya? Tal como les decía, las tres que le había nombrado, y son las que los cambios que vamos a ver a grandes rasgos son estos, ¿ya? Como en todas las esteatosis, tiene que haber un mayor o una inclusión grasa mayor al 5% en el tejido del hígado, ¿ya? En la esteatohepatitis tiene que haber esteatosis más inflamación, más cierto grado de balonamiento, y puede haber o no fibrosis más cuerpos de mal origen, ¿ya? Y en cambio en la cirrosis sí o sí voy a ver fibrosis cicatricial, inflamación que puede, dependiendo de qué tanto avance, yo puedo ver más o menos porque no voy a tener tejido que se me inflame finalmente, si lo pienso en una cicatriz. ¿Ya? La estatosis, tal como les hablaba anteriormente, o sea, o igual que la inflamación, puede haber más o menos dependiendo de qué tanto tejido quede como tejido hepático quede, ¿ya? Este es el cáncer hepático y la cirrosis como tal, ¿ya? Entonces, el primero de ellos, o el primero de la evolución, es la esteatosis o hígado graso no alcohólico, que es habitualmente asintomático, con pruebas, pruebas hepáticas, me refiero, por ejemplo, a las transaminasas no necesariamente alteradas o incluso en niveles normales, ¿ya? Se asocia a la resistencia a la insulina, ¿ya? Y es otra manifestación del síndrome metabólico, ¿ya? Causa frecuente de elevación de las ¿cómo se llama? Transaminasas, que es asintomática, ¿ya? Habitualmente se sospecha en controles rutinarios, sobre todo las GPT, ¿ya? Eh, entonces esto es la causa más, de las causas más frecuentes de daño hepático crónico, ¿ya? Así que lo tienen que tener claro junto con ¿cómo se llama esto? Hepatopatía alcohólica. Y similar a lo anterior, también se genera una infiltración grasa macrovascular, ¿ya? Que se genera en más del 5% del tejido o de los hepatocitos, ¿ya? Y puede haber algún grado de inflamación lobolillar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos esta inclusión grasa y en esta vemos cierto grado de fibrosis, que lo vamos a ver asociado al, al cuadro siguiente. ¿Ya? Los factores de riesgo asociados eh, habitualmente están asociados como al síndrome metabólico, por lo tanto la obesidad y el sobrepeso están presentes en el 65 hasta el 100% de los casos según el estudio realizado. ¿Ya? Diabetes mellitus tipo 2, y como vimos, tal como pasa con los virus hepáticos, también empeoran y se empeoran entre sí los dos diagnósticos, ¿ya? La hiperlipidemia, habitualmente entre el 20 al 80%, ya dependiendo
del estudio que estoy viendo, eh, uso de fármacos y alguno que otro factor, por ejemplo, infecciones virales, patologías hereditarias, ¿ya? Etcétera. La prevalencia y la incidencia del hígado graso no alcohólico son difíciles de determinar, pero se asocia a un 10 a un 30% de la población general, ¿ya? Dependiendo de qué tanto, por ejemplo, tanta obesidad o tanto sobrepeso hay en tal país, va a estar más cercano al 30%, ¿ya? Eh, Entre el 50 y el 85% de los pacientes obesos tienen hígado graso, ¿ya? Y la población pediátrica actualmente tiene baja prevalencia, pero ha ido a un aumento en los últimos años, ¿ya? Eh, Además, tener en cuenta que sobre todo o sobre el 90% de los aumentos inexplicables de la transaminasa están provocados por este cuadro, ¿ya? Así que, por ejemplo, si les llega algún paciente que viene por revisión de exámenes y tiene alguna transaminasa elevada, sobre todo GPT, mándenle a hacer una eco, ¿ya? No se queden con solamente, no, si eso puede ser normal porque, no sé, está aumentado menos de 2 veces, ¿ya? O menos de 3 veces. Ejemplo, no queda, por ejemplo, si notan que el IMC está en sobrepeso, por ejemplo, ya empiezo a sospechar. Ejemplo, que tenga signos de resistencia a la insulina, mandar a hacerle una eco, ¿ya? No pierdo nada con hacerlo, ¿ya? De hecho, si tienen la posibilidad, por ejemplo, en atención primaria, pueden pedirla como estudio de una ¿cómo se llama esto? Coleritiasis, por ejemplo, y es parte del GES, por lo tanto no se lo cobran, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Es una opción. Si el paciente le dice que no me puedo pagar el examen, también, si lo están viendo en atención primaria. Ya. La patogenia es multifactorial, ¿ya? Según las bibliografías, puede definirse como una enfermedad metabólica adquirida, ¿ya? Se genera por este depósito de triglicéridos dentro de los hepatocitos, ¿ya? Que sería la estatosis en sí, sería la definición de estatosis. Y la resistencia a la insulina sería el factor fisiológico o fisiopatológico predominante, ¿ya? Alguno que otro componente genético asociado se ha estudiado un poco más allá por el mismo hecho de que no todos los pacientes obesos lo tienen, pero muchas veces está asociado, ¿ya? A un polimorfismo de PNPLA3, ¿ya? Que es el mejor caracterizado. Dentro de los componentes ambientales en sí, son las dietas hipercalóricas, ya las dietas ricas en grasas saturadas o abundantes carbohidratos refinados, ya que finalmente son ¿cómo se llama esto? Los mismos factores de riesgo para resistencia a la insulina, para diabetes, etcétera. ¿Ya? También los que son altos en fructosa. Entonces, la esteatosis es la lesión precursora o inicial de las enfermedades del hígado graso no alcohólico, ¿ya? Que pueden generar inflamación a la larga, formando una esteatopatitis, y esta a su vez generar fibrosis y, por consiguiente, una cirrosis, ¿ya? Pudiendo en algunos casos incluso llegar a hepatocarcinoma, ¿ya? Los mecanismos, la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia van a ¿cómo se llama esto? Empeorar los cuadros inflamatorios, ¿ya? La peroxidación de los lípidos van a generar reactivos oxidados que van a lesionar directamente los hepatocitos. La alteración de la microbiota intestinal por algún tipo de inflamación intestinal, sea patología asociada o sea la progresión de la misma, van a empeorar el cuadro, ¿ya? Todas estas van a generar una consiguiente liberación de citoquinas y de TNF-alfa que van a aumentar el proceso inflamatorio y van a generar esta esteatopatitis como tal, ¿ya? Las respuestas que ya conocen, la célula de Kapfer activada, las células estrelladas activadas van a generar finalmente la fibrosis, por consiguiente la cirrosis. Pero para que tengan en cuenta, son los factores previos los que van cambiando según patología.
Ya, y aquí tienen como un resumen pequeño de cómo funciona, ¿ya? Si se fijan, finalmente aquí no hay tanto como para allá, para acá, para allá, para allá, a distintas partes, sino que hay una como estructura lineal, por así decirlo, como una evolución lineal. La clínica, en la mayoría de los casos, es asintomática, ¿ya? Puede incluso progresar hasta cirrosis sin alguna manifestación clínica. Por eso es importante sospecharla ya con otras causas. Ocasionalmente puede tener astenia, algún tipo de dolor en hipocondrio derecho, sobre todo si es que hay algún tipo de patomegalia, ¿ya? Si es que lo encuentro en el examen físico. Dada la alta prevalencia de hígado graso no alcohólico en Chile, es una de las principales causas de cirrosis indicaciones, perdón, de trasplante hepático incluso, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Los exámenes de laboratorio pueden ser normales o presentar leves alteraciones, ¿ya? Estas como alteraciones pequeñas de transaminasa, ¿ya? Como le he dicho, predominio de GPT. En menor frecuencia la elevación de la fosfatasa alcalina y la GGT en sí, el aumento de la GGT, o pueden tenerlo en cuenta en caso de que, por ejemplo, el paciente tenga cierta hallazgo al examen físico de resistencia a la insulina, ya, pero no tengan alguna laboratorio que lo confirme como tal, o que no les haga como tanto sentido la resistencia a la insulina, pero, por ejemplo, la GGT también puede ser un orientador, ¿ya? Alguna alteración del perfil metabólico del hierro en las que puede tener altas cifras de ferritina con saturación de transferrina generalmente normal, ¿ya? Entonces, se asocia muchas veces a que puede haber un empeoramiento de este cuadro por algún tipo de gen asociado a la hemocromatosis, ¿ya? O el cúmulo de fierro en el cuerpo, ¿ya? Dentro de los bioquímicos de función hepatocelular, puedo tener albúmina, la actividad de protombina y bilirrubina normales, ¿ya? Excepto en las enfermedades ya más avanzadas, porque ya baja la función hepática como tal, ¿ya? El diagnóstico en sí tengo que hacerlo eh, a través de, primero la sospecha y luego la confirmación, ¿ya? Pacientes sospechosos son los que tienen algún tipo de transaminasa elevada de forma crónica, sin alguna otra causa de daño hepático crónico identificable, o en la presencia de algún factor de riesgo, como son la resistencia a la insulina, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia o hiperlipidemia, ¿ya? Entonces, o sea, en cualquier paciente sospechoso tengo que pedirle un perfil hepático completo, ¿ya? No solamente transaminasa, FA, bilirrubina, GGT, ¿qué se llama esto? Actividad de albúmina, o sea, perdón, la albúmina o albúmina total, actividad de pruebas de coagulación, ¿ya? Proteínas totales también, y eso principalmente, glucosa también, ¿ya? A todos estos pacientes que estén alterados y que tengan, por ejemplo, cierta alteración predominante de GPT, eco abdominal, ¿ya? Presencia de un hígado que va a estar finamente hiperecogénico, ya con este patrón brillante, eh, y tal como les explicaba antes en hepatopatía alcohólica, idealmente tiene que ser una exposición a alcohol de menor de 40 gramos semanales, ¿ya? Como para definir que no tenga un daño concomitante alcohólico, ¿ya? También como les sería, o sea, como redundante, que no tenga alguna otra enfermedad hepática crónica, como son la hepatitis viral, la autoinmune, la metabólica o la fármaco, ¿ya? Eh, los factores de riesgo, ya lo hablamos. La biopsia hepática, en este caso no, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería mucho, por así decirlo. Solamente se hace cuando tiene enfermedades concomitantes o alguna sospecha de
de progresión a una esteatopatitis, por ejemplo, una cirrosis, o que tenga progresión a cáncer hepático, ¿ya? A carcinoma hepatocelular. El FibroScan, imagínenselo como un eco, ¿ya? Por así decirlo, pero que en vez de medir solamente, o sea, de buscar la forma del, del hígado, lo que voy a ir a evaluar es qué tan duro está, ¿ya? Qué tanta fibrosis está. Entonces, lo que va a hacer es que va a lanzar una onda en la que va a ver qué tanto elasticidad tiene ese hígado, ¿ya? Entonces, entre más duro está, mayor es el valor que le va a dar a ese fibroscan. ¿Para qué me sirve? Para definir si el paciente está ya por sobre solamente un hígado graso no alcohólico y ya está en una esteatopatitis, iniciando o con proceso fibrótico para pasar a una cirrosis, ¿ya? Entonces, que eso es lo que me va a marcar finalmente el progreso si va a ir evolucionando a una insuficiencia hepática o no, ¿ya? La resonancia magnética tiene un buen rendimiento para diferenciar estatosis de estatopatitis, pero en verdad no tiene necesidad con una eco, ya sería suficiente, ¿ya? Incluso si quiero saber más información en ese caso, mejor veo un fibroscan, tan como le decía, que me va a hablar la cantidad de, de lesiones fibróticas que pueda tener el hígado, ¿ya? O qué tan fibrótico está el tejido hepático, ¿ya? El tratamiento, no hay un tratamiento farmacológico específico, completamente aceptado, ¿ya? Las medidas relacionadas van relacionadas con los factores de riesgo, con mejorar los factores de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, para mejorar el síndrome metabólico, dejarle ejercicio de 150 a 300 minutos semanales, ¿ya? Actividad física moderada, ¿ya? O 150 a 75 de actividad intensa. La dieta, idealmente que sea supervisada por algún nutricionista, que sea marcadamente con una ingesta calórica de 25 a 35 kilocalorías kilo por día, baja en grasa, y que esté siendo evaluado para una reducción de peso gradual de un 5 o un 10% del peso basal, ¿ya? Que no sea patológica tampoco, que no sea muy severa, ¿ya? Y la reducción de la ingesta de fructosa artificial, ¿ya? La vitamina E también se ha visto una mejoría en la estatosis y la inflamación, ya disminuye la inflamación. ¿Y cómo le indico? Con 800 unidades internacionales al día ya se ve una mejoría. Habitualmente no la tengo que dejar en fibrosis, ¿ya? Porque puede empeorar la lesión, ¿ya? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, en un paciente que tenga que sospeche una esteatosis, por ejemplo, que la vea en la eco, pero no estoy seguro si tiene cierto tipo de lesiones eh, de hepatitis y por consiguiente alguna reparación y fibrosis, hacerle un fibroscan para saber qué tanto grado de fibrosis tenga, ¿ya? Así dejo la vitamina E con mayor seguridad, ¿ya? La metformina es tratamiento comprobado y seguro para la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, por lo tanto, al disminuir estos factores de riesgo, mejoro la, la progresión del hígado graso. La a- antibioterapia o antibiótico-terapia ya solamente están en caso de sobrecrecimiento bacteriano, ya como SIBO, por ejemplo, ya, que puede estar asociado a un aumento de la inflamación del hígado por, como se llama, aumento de la permeabilidad. ¿Qué le puedo dejar? Metronidazol 750 miligramos a 2000 miligramos al día por 3 meses. Y puedes revertir incluso casos de esteatosis o disminuir la inflamación. Y por otra parte también suspender los tratamientos farmacológicos esteatosicos como la amiodarona, el tamoxifeno, el metotrexato, ¿ya? Etcétera, los que puedan visualizar en la diapositiva anterior, la de la asociada a fármaco, ¿ya? La esteatohepatitis no alcohólica, ¿ya? Que sería la evolución de la anterior,
¿ya? La vamos a hacer más cortita porque habitualmente habla de lo mismo, ¿ya? Solamente les voy a ir haciendo los cambios respecto a lo que hablamos anteriormente. Al hacer ser de un espectro continuo de enfermedades, es similar desde su patogenia al tratamiento, ¿ya? Pero se agrega esto, histológicamente se agrega el balonamiento de hepatocelular mayor con o sin fibrosis, ¿ya? Y el síndrome metabólico se ha correlacionado con la severidad histológica que tenga, ¿ya? En la parte clínica epidemiológica, la progresión de una esteatopatitis a cirrosis va de un 20 a un 30% a los 10 años mientras no tenga tratamiento, ¿ya? Así que si el hígado graso como tal era peligroso que evolucionara a una cirrosis, o no saber si tenía cirrosis finalmente, en una esteatopatitis ya es mucho más seguro, o sea, hay una probabilidad alta de que genere esta cirrosis. Y la descompensación a 10 años puede ser del 30% aproximadamente, ¿ya? No es necesario que esté en cirrosis para que ese hígado se descompense. Por ejemplo, si tiene lesiones fibróticas que no generen cirrosis como tal, que no hay una cicatrización ni un nódulo regenerativo, pero si su funcionalidad esté bien afectada, sí me puede descompensar al paciente, ¿ya? Entonces, no solamente las cirrosis se pueden descompensar, ¿ya? Eh, por otro lado, el diagnóstico es similar, ¿ya? Se agrega que en esta sí puedo hacer una biopsia hepática, aunque no es algo de rigor, es un tema no resuelto y se sugiere realizar cuando tienen factores de riesgo importantes, ¿ya? Eh, Se sospecha de una fibrosis avanzada o en caso de duda del diagnóstico con coexistencia con alguna otra enfermedad hepática, ¿ya? Cosa de que diferenciar finalmente, como para salir de la duda. Eh, la evaluación de la fibrosis hepática es el marcador pronóstico más relevante, ¿ya? Por lo tanto, toma mayor importancia lo que habíamos hablado del FibroScan, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas, que los parámetros clínicos para una mayor asociación a fibrosis son, ¿ya? Paciente mayor o desde los 45 años en adelante, la obesidad, la diabetes de mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico en general. Pero aparte, los parámetros de laboratorio de imagen, tenemos un mayor aumento de GOT, ¿ya? De la transaminasa aminotransferasa oxalacetática, o sea, oxalocética, y los scores bioquímicos de fibrosis. O sea, ¿qué me refiero con esto? En vez de hacer un fibroscan, por así decirlo, yo puedo eh, hacer una estimación de lo que debería encontrar en el fibroscan, en la maquinita que les decía que evaluaba la fibrosis. Yo puedo hacer una estimación de este mismo a través de los scores FIB4, API y otros, ¿ya? Si no me equivoco, se los dejé un poquito más adelante cómo se calculan esto. Pero no tiene mayor relevancia, los pueden buscar ya. Solamente para que tengan en cuenta que son más o menos similares, ¿ya? Muchas veces se asocian también como a funcionalidad hepática, también no solamente a la transaminasas clásicas que vemos siempre. El ARPI es básicamente otro tipo de fibroscan y la resonancia magnética en este caso tendría mejor rendimiento, ¿ya? En este caso podría ser, si es que tengo esa duda diagnóstica o necesito ver el hígado de mejor manera, me puede servir mejor, más que en la anterior, ¿ya? Y el tratamiento, similar al anterior, los cambios y los manejos de la patología asociada de los factores de riesgo asociados, pero también se agrega la cirugía bariátrica, ¿ya? Ya que se ha visto, o se ha comprobado como que la baja de peso asociada a la cirugía bariátrica ha disminuido la estatosis y la inflamación en los pacientes con esteatopatitis no alcohólica. El liraglutide o cualquiera de los GLP-1, ¿ya? En pacientes con diabetes mellitus y sobre todo pacientes obesos o como tratamiento de la obesidad funcionan muy bien, ¿ya? Aparte de bajar la obesidad, de manejar bien o mantener, ¿qué se llama esto? Controlado a mis pacientes diabéticos, también me sirve
para bajar la inflamación hepática, ¿ya? Y por último, la cirrosis o por último de la parte de enfermedades de hígado graso, la cirrosis por esteatopatitis no alcohólica, ya el último paso de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, se genera un mayor compromiso y progresión de la fibrosis en el tejido hepático, hay un mayor riesgo de enfermedad hepática crónica con los síntomas clásicos que habíamos visto en la clase pasada, mayor riesgo de la descompensación por hepatitis aguda, ¿ya? Más que en la esteatosis, o sea, esteatohepatitis no alcohólica, eh, pero acuérdense que no es necesario que sea cirrosis para que se genere una hepatitis aguda o alguna descompensación. Mayor riesgo de progresar a carcinoma hepatocelular, ¿ya? Y lo mismo que el anterior, de la esteatopatitis, también puedo progresar directamente a carcinoma hepatocelular, saltándome la cirrosis. Y agregado al anterior, en caso de descompensación, ingresar a la lista de trasplante, ¿ya? Aunque siempre hay criterios, obviamente, pero tal como les decía, eh, siempre recordarlo, ¿ya? Y lo otro es que hay que considerarlo un paciente de alto riesgo cardiovascular, ¿ya? No solamente el paciente diabético, no solamente el paciente con insuficiencia renal crónica, ¿ya? Sino que también el paciente con cirrosis, ¿ya? Y aquí un poco de la evolución de cómo es la histología por supuesto, en la enfermedad de hígado graso con alcoholismo. ¿Ya? Estatosis es simple, la esteatopatitis, ¿ya? La fibrosis en las que se ven estas fibras cicatriciales, ¿ya? Y cuando ya hay cirrosis, que se ven estas cicatrices marcadas, gruesas, en las que también bordean estos nódulos regenerativos, ¿ya? Hepatopatías hereditarias, que finalmente son estas tres: hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y la deficiencia de alfa 1 antitripsina. Se las voy a explicar así como más que nada por encima. La hemocromatosis, finalmente, eh, lo que va a hacer es que va a haber un mayor cúmulo de hierro a nivel sanguíneo, ¿ya? O la respuesta a la disminución del hierro a nivel sanguíneo por parte del hígado va a ser la síntesis de hepcidina, ¿ya? Esta va a hacer que ingrese la ferroportina en su función normal, pero cuando hay aumento de esta, el hepatocito tiende a generar menos hepcidina porque eh, por así decirlo, se satura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que disminuya la cantidad o de respuesta del hígado a bajar la concentración de hierro en la sangre, ¿ya? O sea, voy a hacer que el hígado tenga menos respuestas celulares, moleculares, a la ingesta o a la absorción de hierro. Entonces, lo que voy a hacer es que finalmente va a sobrecargarse el sistema de hierro y el hierro en sí va a generar inclusiones en el hígado, ya tratando de formar más hepcidina en sí, ya como este como circuito, por así decirlo, del hierro, al no lograr como contrarrestar esto, se va a ir acumulando dentro del tejido. Ya ahí lo vamos a ver en estas histologías, en las como incorporaciones azules que se ven con azul de Prusia, ya en esta corte histológico. Ya, así que para que lo tengan en cuenta. Puede ser ¿cómo se llama esto? Exceso de suplementación, sí. Puede ser genético, también, ¿ya? Puede ser por alguna patología, por ejemplo, las beta-talasemias, también, ¿ya? Anemia de células falciformes, también, ¿ya? Por destrucción de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta también, ¿ya? Habitualmente se asocia, o su mayor porcentaje son hereditarios, ¿ya? La enfermedad de Wilson, ¿ya?
similar en ese sentido a la hemocromatosis, es acumulación, en vez de ser de hierro, va a ser acumulación de cobre, pero en esta no solamente se acumula en el hígado, sino que también en el encéfalo, ¿ya? Particularmente en los ganglios basales, y por lo tanto vamos a tener alteraciones asociadas a los ganglios basales, ¿ya? Por ejemplo, movimientos en rueda dentada, desestabilidad, ¿ya? Ataxias, ¿ya? Y lo otro, más característico que vamos a ver son los anillos de Kaiser Fletcher, no sé, no me acuerdo cómo se pronuncia, ¿ya? Que son este anillito color cobrizo alrededor del ojo, ¿ya? Eh, Principalmente se produce por que se anula una función del transportador de iones metálicos, por lo tanto no eliminamos la cantidad o sea, no eliminamos el cobre que tenemos en el cuerpo, ¿ya? O que podamos acumular por distintas trazas que se pueden presentar, y eso se va produciendo con el tiempo, ¿ya? Es una acumulación crónica. Ya, habitualmente no las veo como muy severas, ¿ya? Sino que puede ser una exposición crónica en la que yo no me estoy dando cuenta. Y la deficiencia de alfa 1 antitripsina o es una enfermedad secundaria a mal plegamiento de proteínas, ¿ya? Que lo que produce es una secreción alterada de la alfa 1 antitripsina, y como lo vimos anteriormente, se puede asociar también a EPOC por enfisema pulmonar, ¿ya? Pero también puede generar esta como estrés en el retículo endoplasmático y lesión consiguiente en el hepatocito, ¿ya? Las enfermedades colestásicas, y estamos ya en la hora, pero eh, para que tengan en cuenta, colestasis es la retención sistémica de todos los solutos de la bilis, incluido bilirrubina, sales biliares, colesterol. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas por exceso de bilirrubina. Bilirrubina, el producto final de la degradación del grupo hemo, ¿ya? Principalmente que proviene de los glóbulos rojos, ¿ya? O de la hemoglobina. Y las causas más frecuentes de acumulación de bilirrubina son por hiperproducción de bilirrubina, algún tipo de hepatitis, ¿ya? Como las que vimos anteriormente, o alguna obstrucción del flujo de la salida de la bilis, como los cálculos que vimos en la clase de patologías biliares. Las enfermedades colestásicas, bueno, para entenderlo un poco más, tenemos que entender de dónde viene la bilirrubina y la formación de la bilis. La bilirrubina, tal como les había hablado, que es de la degradación del grupo hemo, que viene principalmente de la hemoglobina, produce biliverdina, y esta biliverdina progresa a bilirrubina. La bilirrubina viaja en conjunto con la albúmina, ¿ya? Se transporta al hígado y esta se conjuga, ¿ya? Se conjuga gracias a esta enzima, ¿ya? Para que la tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ciertas enfermedades están asociadas a esto, ¿ya? Para que lo recuerden. Entonces, los resultantes o la bilirrubina conjugada es hidrosoluble y se excretan a la bilis, ¿ya? La bilis en sí, como tal habíamos hablado, que va a estar con sales biliares y con colesterol, se dirige al tracto intestinal, se desconjuga por las bacterias intestinales en urobilinógeno y se reabsorbe, ¿ya? Eh, ¿Qué porcentaje se reabsorbe? Solamente un 20%, ¿ya? Todo el otro porcentaje se elimina por las heces, y por eso tiene ese color oscuro, ¿ya? Las heces. El restante, como les decía, se reabsorbe, y parte de esto se va en la excreción urinaria, ¿ya? Entonces, la ictericia en sí es la consecuencia de la producción excesiva de bilirrubina que no logra ser captada por el hígado o ser excretada porque está obstruida o porque va muy lento. Y una producción excesiva, la disminución de la captación y o la conjugación, producen la hiperbilirubinemia no conjugada. Importante de esto es que no es soluble, ¿ya? Tiene que viajar estrechamente con la albúmina, por lo tanto no se excreta con la orina. eh, una pequeña porción viaja libre y es tóxica, principalmente en el encéfalo neonatal, ¿ya? Y vamos a ver por qué eso es importante.
Y ejemplos de esto, o del empeoramiento de esto, es la hemólisis y el desplazamiento de la albúmina por algún tipo de fármaco en la que use albúmina para transportarse. Así. Una excreción defectuosa, ya sea por disminución del flujo de la bilis o pues, obstrucción intra o extrahepática, produce hiperbilirruinemia conjugada, que es hidrosoluble, no es tóxica, puede viajar con la albúmina, pero no es necesaria, puede estar libre, ¿ya? Y en exceso puede excretarse por la vía renal. Por lo tanto, vemos esta como orina tipo cola, ¿ya? Y la ictericia neonatal tiene una maquinaria hepática metabólica en desarrollo, por lo tanto no va a estar completa, ¿ya? Tiene una dificultad para conjugar la bilirrubina, ¿ya? Y hay un flujo disminuido, que aún no es óptimo, por lo que se retrasa esa excreción. Entonces, ¿qué tipo de albúmina o sea, perdón, de albúmina, qué tipo de bilirrubina se acumula? Principalmente la no conjugada, porque no se está conjugando, pese a que no está saliendo completamente, igual no se está conjugando, entonces lo predominante es lo que no se conjuga, ¿ya? Eso sería preguntar a ustedes, pero no importa. Prácticamente todos los recién nacidos presentan cierta hiperbilirrubinemia no conjugada, ¿ya? Que es leve y es transitoria, ¿ya? Pero hay veces en las que no es tan leve y algunos recién nacidos requieren exposición controlada de rayos ultravioleta, ¿ya? Por exceso de la bilirrubina. ¿Ya? Esto se observa por la extensión de la ictericia y cuando vean pediatría o neonatología van a ver que las bobitas se van midiendo según la ictericia que tengan. Casi todas las bobitas van a estar amarillas cuando nazcan. Chuta. Eh, ¿Por qué era importante lo de la enzima? Es porque hay ciertas hiperbilirurinemias que son asociadas a déficit de esta enzima. ¿Ya? Estos síndromes que en verdad no son tan importantes, pero sí lo que me quedo es que cuando hay un déficit total de esta, ¿ya? Hay como afectación Bailey, a hoy hay una afectación a nivel encefálico por bilirrubina, ¿ya? Así que eso, por hora, yo creo que ya estamos, ¿ya? Con esto me quedo con el síndrome de Gilbert, ¿ya? Con las hiperbilirrubinemia conjugadas, las dos son relativamente importantes, ¿ya? Pero la verdad es que más que nada como para que tengan claro que sí podemos ver el síndrome de Gilbert, pacientes como adultos jóvenes, por ejemplo, que con el sobreesfuerzo físico, con algún tipo de resfrío, cosas así, se pongan amarillos, ¿ya? Y que le pidan exámenes, por ejemplo, de bilirrubina y le salga un poco elevada, puede ser por eso, ¿ya? Si le empiezan a preguntar directamente, puede ser por eso. Clínica de las colestasias, la ictericia por acumulación de los pigmentos biliares, el prurito por la acumulación de las sales, los síntomas por la acumulación del colesterol, que son las tres cosas que tiene la bilis, síndrome de mala absorción por hipovitaminosis, ¿ya? De A, D y K, y fosfatasa alcalina y GGT típicamente elevado, ¿ya? Eso principalmente. Las causas obstructivas clásicas de los adultos, las colelitiasis o los cálculos, los tumores pancreáticos de cabeza de páncreas o de vías biliares y la estenosis quirúrgica. En los pediátricos, que esté disminuido, por ejemplo, que esté muy ocluido, que no se haya formado bien la vía biliar, la fibrosis quística, que se acumula moco, ¿ya? A nivel de la salida del páncreas, y los quistes de coledo, ¿ya? Todas estas pueden llevar a una cirrosis que es de tipo biliar, se pone verdoso el hígado, ¿ya? Y las colangiopatías autoinmunitarias se las dejé bien resumidas, ¿ya? Esto es lo máximo que necesito que conozcan, ¿ya? Que finalmente eh, tienen que pensar que se inflaman las vías biliares, ¿ya? Por causa autoinmunitaria y la voy a estudiar con ciertos anticuerpos, ¿ya? Van a tener cierta como distribución epidemiológica y cierta visión que voy a ver en las imágenes y en la histología, que se las dejé puestas ahí, detalladas ahí.
y las alteraciones vasculares, las que me importa principalmente es Buchiari, ¿ya? Que es la obstrucción de la salida de la vena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se obstruyen, aumenta la presión hepática y puede generar a su vez hipertensión portal y puede generar insuficiencia hepática crónica y descompensaciones varias, ¿ya? Pacientes desde muy pequeños. Asociado siempre a que la sangre está muy densa, ¿ya? Así que más o menos todas las que salen acá van a generar eso, lo mismo que le estaba hablando, ¿ya? Y como manejo habitualmente la derivación ortosistémica o el TIPS, es una buena opción. De los nódulos tumorales, la hiperplasia nodular, por leer eso me basta. Los tumores benignos, saber que los hemangiomas cavernosos son los tumores muy frecuentes, ya vasculares y que muchas veces asustan en las eco y tengo que pedirle resonancias para confirmar de que son hemangiomas y que son benignos, ¿ya? Y los adenomas hepatocelulares son en mujeres jóvenes con el uso de anticonceptivos. Pueden crecer harto, ¿ya? Y algunas sí o sí pueden asociarse a malignidad, ¿ya? Y las neoplasias malignas, el hepatoblastoma es de los niños y se asocia a poliposis familiar. Y el otro, el más importante, el carcinoma hepatocelular, que finalmente es lo que sale acá. Ya no tengo mucho más que agregarles que quiera que sepan del carcinoma hepatocelular por el momento. ¿Ya? Así que eso, niños. Ahí está todo. ¿Ya?